Hola, bienvenidos a otra clase de química orgánica. Hoy comenzamos con el tema 4, que se trata de hidrocarburos aromáticos y compuestos heterocíclicos. Hasta acá ustedes han visto los compuestos alifáticos, como alcanos, alquenos y alquinos, y sus correspondientes ciclos. Los compuestos aromáticos son el benceno y todos los que tienen un comportamiento químico similar, y son diferentes a los alifáticos. Vamos a ver en qué se diferencian y qué hay en la estructura que los hace diferentes. Primero los vamos a subdividir a esta familia de aromáticos en compuestos bencenoides y no bencenoides. Los bencenoides son los que tienen el anillo benceno en su constitución. Por ejemplo, el benceno en sí mismo, pero también pueden haber otros como el naftaleno, que son dos anillos bencenos fusionados, el antraceno, tres anillos bencenos fusionados, o el fenantreno. Por otro lado, dijimos que también hay compuestos aromáticos que son no bencenoides y no contienen al benceno en su estructura. A simple vista parecen ser diferentes al benceno, pero tienen propiedades en común. Esto se debe a que tienen una estructura electrónica básica parecida a la del benceno. Aquí hay ejemplos: azuleno, piridina, pirrol y algunos iones que vamos a ver más adelante. Vamos a comenzar a ver la nomenclatura. Ustedes un poco lo han visto. Se pueden nombrar de dos formas. Con la nomenclatura sistemática es muy sencillo. Primero se pone el sustituyente y luego la palabra benceno. En este caso, entonces, este ejemplo sería el metil benceno, este otro etil benceno y aquí el bromo benceno. Cuando tenemos una molécula que tiene un nombre trivial, tenemos que aprendernos de memoria ese nombre especial. Son nombres que se le han asignado a lo largo de la historia y esa molécula es muy conocida de esa forma. Por ejemplo, el metilbenceno también recibe el nombre de tolueno. El hidroxibenceno recibe el nombre de fenol. El aminobenceno es conocido como anilina. Este sería el ácido benzoico. Y aquí tenemos el benzaldehído. Es conveniente que vayan aprendiendo estos nombres. El benceno también puede ser un sustituyente cuando está enlazado a una cadena muy larga de átomos de carbono, con más de 6 átomos, o a una cadena compleja. Entonces aquí se lo nombra el benceno como fenil. Este compuesto se llama 3-fenil-nonano. Por otro lado, vemos que si la cadena unida al benceno es corta, este sería el sustituyente en la cadena carbonada y este compuesto recibe el nombre de N-propilbenceno. Cuando se trata de derivados disustituidos, es decir, que hay dos grupos unidos al anillo, hay tres isómeros posibles. El isómero orto es cuando estos dos grupos están en posiciones relativas 1, 2. El isómero meta es cuando los dos grupos están en posiciones relativas 1, 3 en el anillo. Y el isómero para es cuando los dos grupos están en posiciones relativas 1, 4. Así también se pueden abreviar con la letra O, M y P. Veamos este ejemplo. O-dimetilbenceno. O también se puede decir 1,2-dimetilbenceno. Esta molécula tiene un nombre especial, se llama sileno. También se puede especificar osileno. Y así vemos también el isómero meta y el para. Puede también haber aquí dos grupos diferentes y que ninguno de esos dos grupos le dé un nombre especial a la molécula. Entonces ahí se nombra los grupos sustituyentes sucesivamente y se termina con la palabra benceno. Por ejemplo, si este fuera cloro y este fuera yodo, entonces esta molécula se llamaría O-cloro-yodo-benceno. Si este fuera cloro y este fuera nitro, yo lo llamaría ortocloro-nitrobenceno. Y así con cualquiera de ellos. Si hay alguno de estos grupos que le da un nombre especial a la molécula y el otro no, entonces lo voy a nombrar como un derivado de aquel grupo que le da el nombre especial. Por ejemplo, si aquí yo tuviera un cloro, y aquí tengo el metil, que sé que el metilbenceno es el tolueno, tiene un nombre especial, entonces lo puedo nombrar como un derivado del tolueno y decir que esta molécula es el meta-cloro, suponiendo aquí un cloro, tolueno. Cuando hay más de dos sustituyentes hay que respetar ciertas reglas. Nombrar a los sustituyentes por orden alfabético y darles la numeración a esos sustituyentes más baja. ¿Se acuerdan cuando veíamos en alcanos los números localizadores más bajos al momento de nombrarlos? Aquí lo mismo. En el anillo
hay que asignarle números a estos carbonos de tal manera que los sustituyentes se encuentren en los números localizadores más bajos. Entonces me conviene aquí empezar a numerar desde acá porque tendría la posición 1, 2 y 4 los sustituyentes. Si numerara desde aquí, tendría la posición 1, 3 y 4. Sería mayor, no sería correcto. Por lo tanto, este sería el compuesto 2-bromo, 1-metil, 4-nitrobenceno. Sin embargo, en general, el último que se nombra es el que está en la posición 1. Por lo tanto, tenemos aquí el 2-bromo, 4-metil, 1-nitrobenceno. Si hay alguno de estos grupos que le da un nombre especial a la molécula, como vimos recién, el metilbenceno se llama tolueno, entonces lo nombramos como un derivado de ese nombre especial, del tolueno. Aquí entonces podemos nombrarlo como 3-bromo, 4-nitro, tolueno. Y allí ya no tendríamos en cuenta el tema de la secuencia con los números más bajos. Por ejemplo, en el fenol, que es este compuesto, el carbono 1 será el que está unido a ese grupo que le da nombre especial. Y vamos a nombrar al compuesto como un derivado del fenol, aunque no siga la secuencia de números localizadores más bajos. Este será el 2,4,6-tribromofenol. El benceno tiene propiedades interesantes, es un líquido incoloro, volátil, es soluble en solventes orgánicos, es una molécula no polar y por lo tanto es soluble en compuestos no polares semejantes, es inflamable, tiene un olor característico dulce, una densidad menor que la del agua, su punto de ebullición es 80 y forma mezclas explosivas con el aire en ciertos rangos de concentración. Pueden explorar un poco más sus propiedades por internet. Pero nos interesa en este video detenernos en la estructura resonante del benceno. En el comienzo, cuando empezaron a investigar esta molécula, se conocía la fórmula molecular, carbono 6, hidrógeno 6. Un investigador llamado Kekulé propuso una estructura de 6 átomos de carbonos unidos como una forma de anillo, como un hexágono, donde se alternaban enlaces dobles con enlaces simples. De hecho, propuso dos estructuras y dijo que la molécula alternaba entre esas dos. Sin embargo, esta forma que dio Kekulé de hexatrieno, si se fijan, ciclo hexatrieno, no respondía a todas las características de la molécula del benceno. Por ejemplo, se había observado después que la molécula del benceno tenía todas las uniones carbono-carbono de igual longitud. No habían enlaces más cortos y enlaces más largos. Por lo tanto, no se podía hablar de dobles enlaces y simples enlaces, como en esta estructura. Todas tenían una longitud de enlace de 1,39 Armstrong, que es una longitud intermedia entre un enlace simple y un enlace doble. Tampoco era posible explicar con la estructura de Kekulé, de ciclo hexatrieno, por qué era tan estable la molécula y resistía a las reacciones de adición que son típicas de los alquenos. Cuando se logró entender esto fue porque se amplió usando el concepto de resonancia. Entonces ahora hablamos de que el benceno es un híbrido de resonancia de dos estructuras equivalentes. El benceno es un híbrido de resonancia de estas dos estructuras. Se llaman formas resonantes o formas contribuyentes del benceno. Solo pueden diferir en la disposición de los electrones, pero no en los átomos. Estas formas resonantes nos muestran, nos acercan a la estructura real del benceno. No coinciden con la estructura real del benceno, pero una vez que las combinamos, por eso hablamos de híbrido, se puede entender mejor la estructura real del benceno. Mientras más formas resonantes hay en un compuesto, otros compuestos tienen más formas, es mayor la estabilización por resonancia. Con este concepto se ha podido entender mejor a qué se debe la estabilidad del benceno y estas longitudes de enlace que son todas idénticas. Veamos ahora un poco más sobre la descripción orbital del benceno. El carbono que se encuentra en el benceno tiene una hibridación sp2. Fíjense, en cada vértice de este hexágono hay carbonos que tienen hibridación sp2, porque están unidos a dos átomos de carbono y un átomo de hidrógeno.
pero a la vez también queda sin hibridar un orbital P puro, que cuando se solapa con el orbital P que tiene a los costados, forma enlaces pi, y al final termina formando una nube pi. Una nube pi donde va a moverse 6 electrones, porque cada átomo de carbono tiene un electrón en su orbital P puro. Esta nube está por encima y por debajo del plano donde se encuentran todos los átomos, porque el orbital P, si recuerdan, era bilobular. Tenía una parte para arriba y otra parte, un lóbulo que va hacia abajo. La conjugación y la deslocalización de los electrones en el benceno le van a dar a este compuesto una estabilidad mayor. Los electrones están deslocalizados, los electrones pi, y por lo tanto por eso no podemos hablar de simples y dobles enlaces como la estructura de Kekulé. Estos dobles enlaces están en movimiento, por decirlo así. Los ángulos de enlace son 120 grados, correspondiente a la hibridación sp2. En un compuesto aromático, el término compuesto aromático se usa para describir un compuesto cíclico que tiene dobles enlaces conjugados, normalmente plano, y que se estabiliza por resonancia. La estabilidad del benceno también se pone de manifiesto en las reacciones químicas que da. Como dijimos, resiste la adición, no se comporta como un alqueno o un cicloalqueno. Los cicloalquenos darían reacciones de adición con estos reactivos, sulfúrico, bromo, permanganato. Sin embargo, el benceno no las da. Da, en su lugar, reacciones de sustitución, donde se reemplaza un átomo de hidrógeno por otro átomo o por un grupo. Por ejemplo, en el bromobenceno y el ácido benceno sulfónico. En estas sustituciones, cabe aclarar que se mantiene el sistema anular, el anillo benceno. Esto se debe a la gran estabilidad de la molécula, que vamos a explicar también a continuación. Esta gran estabilidad también se puede observar cuando se miden los calores de hidrogenación. Recordemos, el calor de hidrogenación es el calor que libera una molécula de un compuesto insaturado cuando se adiciona un mol de hidrógeno. Por ejemplo, el ciclohexeno, cuando se convierte en ciclohexano por adición de hidrógeno, libera 28,6 kilocalorías. Si hay dos dobles enlaces, el doble. Y si hubieran 3 dobles enlaces en el benceno, como se esperaba con la estructura de Kekulé, debería liberar el triple, porque por cada doble enlace se espera que liberen 30 kilocalorías. Sin embargo, el benceno no tiene un calor de hidrogenación de 85, que es el triple, sino tiene un valor observado de casi 50 kilocalorías de calor de hidrogenación. Cuando hacemos la diferencia, notamos que hay 36 kilocalorías menos que lo esperado. Esto equivale a la energía de estabilización o energía de resonancia. Se puede ver mejor acá, en este diagrama de energía. Estas líneas verticales que parten de una horizontal donde se ubica el ciclohexano nos indican el contenido de energía potencial de estas moléculas. Aquí está el ciclohexeno con un doble enlace, el ciclohexadieno y el ciclohexatrieno, que correspondería a la estructura del benceno que dio Kekulé en su momento. Como dijimos, esperamos que tuviera el triple de energía potencial o de energía de hidrogenación que el ciclohexeno, que solo tiene un doble enlace. Sin embargo, no se cumple esto. El ciclohexatrieno o benceno tiene una energía de hidrogenación menor. ¿Por qué? Porque el benceno está estabilizado por resonancia. Y esta diferencia se debe a esa energía de resonancia, a esa estabilización por resonancia debido a que los electrones pi están deslocalizados. Es mucho más estable que lo que cabría esperar de la estructura propuesta por Kekulé, que un simple hexatrieno. Y fíjense que si esta molécula tuviera que hidrogenarse para formar un hexadieno, necesitaría energía, se formaría un compuesto menos estable. Por eso no toma esta vía, toma una vía donde no tiene que destruir su sistema anular, que son las sustituciones electrofílicas, y que vamos a ver más adelante. Bueno, eso es todo por ahora. Cualquier cosa podemos seguirlo hablando en consulta. Les agradezco por estar ahí y será hasta la próxima.